Diálogo cordial y amistoso con el economista John Cajas, analista económico y docente de la Universidad Central de Ecuador, y con el doctor Jaime Gallegos, un buen amigo de esta casa, miembro del Foro de Economía Alternativa y Heterodoxia. Al dar la bienvenida a John y a Jaime, pues también doy una cordial bienvenida a la niña Thaís, ¿no? 10 años, hija de Jaime, una niña muy linda, tiene 10 años, está en el séptimo, ¿no es cierto?, en el Colegio Latinoamericano. América Latina. Ay, muy bien. Además es una chica lindísima, con unas pecas, pero realmente envidiables. Muy bien. Bienvenida, Thaís. Bien. Incertidumbre en nuestra economía. Isabel. El presidente Moreno acaba de anunciar una serie de medidas encaminadas a mejorar la economía, entre ellas el incremento del precio de la gasolina súper. Todas estas medidas irían concatenadas con la ley económica que fue aprobada por la Asamblea. Unos días antes de este anuncio, Fitch Group, corporación financiera estadounidense, presentó un análisis poco optimista sobre la situación económica del Ecuador en el 2018 y un panorama incierto para los 2 años siguientes. Estudiamos las medidas económicas anunciadas por el gobierno y los datos provistos por esta corporación. Muy gentil, Isabel. Nuevamente doy una cordial bienvenida al doctor Jaime Gallegos y al economista John Cajas. El tema no es fácil, por lo que les ruego pues la utilización de un lenguaje muy sencillito y respuestas muy puntuales, ¿no? Sus posiciones respecto de la serie de medidas que acaba de anunciar el gobierno, entre ellas algunas para disminuir el gasto público y el incremento del precio de la gasolina súper. Señor economista Cajas, John, bienvenido. Bien, muy buenos días. Como siempre es un gusto poder compartir estos diálogos, ¿no? Respecto al aumento del precio de la gasolina súper, creo yo que amerita una discusión. Si bien es cierto, tratemos de mantener, como es necesario, un lenguaje lo más claro posible, pero también con alguna rigurosidad. La cuestión es que nosotros vemos que hay un incremento en el precio de la gasolina súper y no se habla de tocar las otras gasolinas, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de subir el precio a casi $3. Y aquí la duda que me nace... De 72 centavos. Claro, de 72 centavos. Entonces, aquí la cuestión que me nace como duda es cómo se tomó esa decisión. ¿Y por qué decimos esto? Al menos yo digo esto junto con otras personas porque ya se venía diciendo la posibilidad de que si sube el precio de la gasolina súper, mucha gente podría desplazarse a consumir la gasolina extra. Y la pregunta es clara, ¿cómo se decide la política económica? Entonces, ¿se hizo algún tipo de estudio de, por ejemplo, cuán sensible es la demanda de las personas de la gasolina súper al punto de que si esta gasolina sube, se pueda pasar o no a la extra? Hay un desplazamiento. Exacto, hay un desplazamiento. En economía hay algo que llamamos la elasticidad precio de la demanda. Entonces, este es un indicador que permite justamente analizar hasta qué punto las personas reaccionan frente al cambio de los precios. Entonces, mi pregunta es más bien una pregunta abierta. ¿Se hizo este tipo de estimaciones? ¿Se hizo acaso este tipo de análisis en donde un mercado, los precios de un mercado influyen en otro mercado? ¿Por qué hago esta alusión? Mi formación, si bien es cierto, yo soy profesor de la Universidad Central, en realidad mi formación de pregrado es de la Politécnica Nacional. O sea, yo de hecho me formé en bastantes áreas técnicas. Entonces, una de las herramientas técnicas que suelen usarse para hacer este tipo de análisis son algo que se conoce como los modelos de equilibrio general. ¿Qué son esos? Los modelos de equilibrio general. Entonces, ¿qué son esos? Son básicamente unos modelos matemáticos en donde usted analiza un mercado y cómo este mercado se conecta con otro mercado. Entonces, si yo afecto el precio de un mercado a través de, por ejemplo, la alteración de un subsidio, eso tiene efectos en otros mercados. Entonces, estos modelos, dependiendo del nivel de complejidad que uno desee, pueden describir o al menos intentar estimar cómo se traslada la demanda de un sector, de un mercado a otro. Y eso es lo que me genera duda. O sea, no parece que hay una consideración de esas en la política que se ha tomado. Porque sin necesidad de ese modelo uno ya puede prever que si yo subo el precio de la gasolina súper, muchas personas no necesariamente usan la gasolina súper teniendo un vehículo de alta gama. Y por tanto van a trasladarse al consumo de gasolina extra. La gasolina extra tiene un subsidio que va más allá de $1, dependiendo del caso. Entonces, esto significaría que incluso el posible o potencial ahorro generado sea mucho menor o hasta negativo si es que la demanda que se traslada supera el efecto de la disminución del precio. Primera respuesta cargada de razones y razones sustantivas. La misma inquietud, doctor Gallegos. Bienvenido, Jaime.
Muchas gracias por la invitación, Diego. Muchas gracias por debatir por primera vez con Luis aquí, ¿no? Presente. Yo me temo que si hablemos a nivel general, ya hablando de economía política, ¿no? Y yo creo que esto es una especie, no sé, de saludo a la bandera, porque va a pasar lo que dice exactamente aquí el compañero. Exactamente, va a haber un efecto sustitución. Y ese efecto sustitución... Siempre saludo a la bandera. Sí, un saludo a la bandera, porque el ahorro supuesto que usted va a conseguir, ¿ya? Es siempre y cuando, y hay que calcularlo así, desgraciadamente están las cifras así, es que todos los que usamos gasolina super, yo utilizo super, me continúe en la super. Que el 100%... El riesgo para el motor del vehículo. Bueno, el riesgo es mínimo. El riesgo es que cascabelea por la altura de Quito, cascabelean los autos porque no se carbura bien con la gasolina que tiene menos octanaje. Bueno, ese riesgo usted lo pasa mal, digamos, un ratito, pero es un riesgo asumible frente a $1 más que yo estoy pagando. Y para mucha gente le representa mucho, ¿no? Había que subir las dos gasolinas. Las dos gasolinas había que subir las dos. Para, digamos, evitar este desplazamiento. Exactamente. Anular esta posibilidad. Entonces, lo que quiero hacerlo con la mano, lo borro con el codo. ¿Pero por qué se hace esto? ¿Acaso no se conoce? Yo creo que incluso no se han hecho estudios, esos que se reclaman, de elasticidad de la demanda frente a las cosas. No se han hecho. Yo creo que no se han hecho. Se toman las decisiones porque lo que se está tomando, esto es, estamos viendo en la punta del iceberg de las decisiones que van a seguir en adelante. Después viene la extra, Diego. Después viene la extra. Y después viene quitar todos los subsidios, digamos. Todos los subsidios que tenga la economía los van a retirar, porque para el gobierno es una carga muy grande. Y el argumento es de que hacemos esto... Es una actitud saludable, pues, Jaime, que vayan desapareciendo los subsidios. A mí me gusta que se sinceren los precios en la economía, Diego. Pero lo que no me gusta es que me engañen diciendo que esto va a arreglar una situación fiscal. Y no es así. Y no es así. Pero el ahorro, Jaime John, que al frente de eso está otro economista, Martínez, pues Richard Martínez. Mire, Diego, nosotros sabemos que Richard puede ser un buen economista, pero no es que dirige directamente la economía. Nosotros sabemos que los que están dirigiendo la economía son los grandes grupos económicos de presión que ahora se han apoderado, hay que decirlo así claramente. Se han apoderado. Se han apoderado de la política en el Ecuador. Se han apoderado. Y el presidente les ha hecho caso, ¿ya? ¿Les ha hecho caso? Bueno, él tendrá sus razones, ¿ya? Podemos discutir esas razones. Pero desde el punto de vista, llamémoslo así, incluso técnico, estas medidas son un saludo a la bandera si se quieren conseguir más ingresos. O ahorros. Estos son ahorros, ¿no? Un ahorro de $1.000 millones, ¿no? El ahorro de la gasolina super es si llegaría a 150 millones. Si es que no ocurre ese efecto sustitución que dice yo. Pero es que va a ocurrir, Diego, es que va a ocurrir. La gente va a preferir poner una gasolina que vale $2, 1.50, ¿no? Claro. Que el de $3. Usted dígame usted. Eso significa el doble. El ahorro es nacional en el sentido de que los usuarios van a ahorrarse, no el gobierno. Fíjese, van a tener que tarde o temprano subir la gasolina extra. Y el diésel, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo le digo, si vemos en perspectiva, no, esto es un anuncio para irnos calentando motores, porque el ajuste estructural que se viene es muy fuerte, Diego, es muy fuerte. Lo que va a venir de hoy en adelante, preparando el ánimo. Exactamente. Entonces, pero si yo hago un paquete de shock, como se llamaban los paquetazos que nosotros mencionábamos antes, hace años, acuérdense de los paquetazos, ¿qué pasaba? Se cae el gobierno, se cae. Entonces nos están dando del veneno, nos están dosificando. Y es clarísimo. A cuentagotas. A cuentagotas. Y esto es simplemente el inicio. Lo más grave es que esto trata de tapar lo de la ley de fomento productivo, que ya podemos conversar. Caramba, qué interesante charla, polémica. John, por lo que escuché y por lo que sé en este momento, le planteo lo siguiente. Las medidas anunciadas por el gobierno de Moreno estarían encadenadas con la ley económica urgente.
¿Cómo ve este encadenamiento? ¿Qué resultados son previsibles? ¿Hay este encadenamiento? A ver, John. Bien, creo que el encadenamiento es bastante claro, especialmente porque se hace el anuncio prácticamente a la vez que se mandaba la ley ya al registro oficial. Entonces, es un poco difícil decir que lo uno no está atado con lo otro. Pero más aún, haciendo una visión ahora ya no solamente técnica, sino ya más política. Porque obviamente la técnica es la base para tomar una visión política. Caso contrario, la técnica no sirve de nada. Y en términos políticos, ¿por qué encadenar y empezar a hacer estos anuncios de, ok, vamos a subir el precio de la gasolina súper y por debajo tenemos toda esta serie de medidas que van a entrar a través de la ley de fomento productivo? Me parece que hay un objetivo de corto y uno de largo plazo. El objetivo de corto plazo, que creo yo que debería discutirse ya y tiene que ver incluso con la calificación de riesgo que se le ha dado a la deuda del país, es empezar a quedar bien con los multilaterales. Empezar a decir, bueno, el país... El gobierno, sin que se haya firmado ningún documento oficial, ya está empezando a tomar medidas que se acoplan al típico medidas de ajuste la estructural. simpatía del Fondo Monetario Internacional, por ejemplo. Sí. Puede ser, o sea, yo no he dicho nombres, no hace falta tampoco, pero el mismo ministro Martínez lo dijo ayer. El Ecuador se va a reunir el gobierno para definir un nuevo monto de deuda, 1.000 millones adicionales. De estos montos, la mitad se estarían negociando con multilaterales, la otra mitad con bancos de inversión. Entonces, me parece bastante claro que a corto plazo empiezo a tomar medidas, no me interesa, incluso yo me atrevería a decir que no tienen interés en términos de recaudación o de ahorro fiscal, sino más bien un mensaje. O sea, yo presento este mensaje con la esperanza de poder acceder a créditos que, recordemos, en estos momentos se le han vuelto casi como una suerte de oxígeno al gobierno, porque en inicios de año se consiguieron 3.000 millones de deuda a través de bonos y después 1.100 millones más. Entonces, estábamos incluso a un ritmo de más o menos un endeudamiento de 1.000 millones al mes. ¿Al mes? Claro, al mes. Que es un poco tendencioso, pero es así. Coincide más o menos con el monto que se gasta, por ejemplo, en sueldos. De casi igualmente. Son 800 millones. Claro, al mes. un poco menos. Pero a lo que yo voy es que es una suerte de deuda que se adquiere incluso para, ¿será acaso solventar gasto corriente? Entonces, el gasto de mes a mes solventado con deuda para mantener la actividad económica. Entonces me hace pensar todo eso, ¿no? Me hace pensar que las medidas de momento a corto plazo buscan darle oxígeno para seguir funcionando mes a mes. Y obviamente ya a largo plazo estamos empezando a ver el camino al ajuste estructural, ¿no? Un ajuste estructural bien fuerte. Exposición del economista John Cajas, analista económico y docente de la Central de Ecuador en el programa Buenos Días. Jaime, hablemos del Fish Group, su credibilidad y el respaldo que tienen sus análisis financieros. Nos interesa porque este organismo dice que la situación del Ecuador es incierta debido a restricciones para el financiamiento fiscal, incluida la creciente deuda pública que, estima, ascenderá a 51.3% en relación con el PIB. ¿Cuál es su criterio frente a esta visión y esta importante cifra, Jaime? Mire, Diego, llevamos prácticamente un año y mes, bueno, es decir, un año y medio prácticamente del nuevo gobierno, ¿no es cierto? Y la economía ha estado funcionando con piloto automático. Piloto automático. Se han hecho cosas interesantes y nosotros le seguimos la política en el foro que tenemos de economía heterodoxa. Seguimos todas las acciones de política y sobre todo de política pública y fiscal. Y vemos lo que se hizo, por ejemplo, el endeudamiento que hizo el exministro Carlos de la Torre de 3.000 millones, ¿no? A 10 años plazo con 7%, casi 7, 8% de interés, 7,5% de interés. El crédito más barato que ha conseguido el Ecuador desde Eloy Alfaro. Imagínense, a 10 años a esa tasa de interés. Y el riesgo país estaba bajo. Bajó. Bajó. Sale el ministro de la Torre, no le quiero defender porque sea mi amigo, y el riesgo país sube. Porque el Fondo Monetario, como estos organismos calificadores de riesgo, por ejemplo, de deuda, ¿no es cierto?, ya ven la situación económica del Ecuador muy grave porque no se toman medidas. No se han tomado medidas a tiempo. Entonces pasamos un año y medio sin tomar medidas. Evidentemente que las calificadoras de riesgo empiezan a ver, dice, pero si no se hace nada en esa economía, tenemos que, aquí está en peligro el pago de la deuda. Pese que
el año pasado, 17 pagamos 10.000 millones. Cuando las cifras a mí me presenta el presidente de la República, que dice que es el 60.000 millones de deuda, claro que es la deuda, pues. Pero hay que bajarle lo que pagamos también, pues. No solo sumarle la deuda, hay que bajarle lo que hemos pagado. Y este año tenemos que pagar 5.000 millones de deuda externa, o sea, 15.000. El gobierno ya ha pagado 15.000. Se ha endeudado, este año, como tú decías, cada 1.000 millones al mes prácticamente, ¿no? Para cubrir exactamente lo que es las necesidades de liquidez de gasto corriente. Si esto lo ve una calificadora, ¿qué va a decir? Bajémosle la calificación del país. Esto es un resultado directo de la falta de decisiones de política económica. En este caso, claro, las calificadoras de riesgo nos vienen ya bajando, digamos, más o menos desde el 16 que teníamos problemas, ya venían otras, ¿no? Bajando los indicadores de calificación. Quiere decir que pero el riesgo país también subió. Se disparó de nuevo el riesgo país. Por eso no se pueden colocar bonos. Porque los prestamistas internacionales dicen, bueno, le vamos a dar dinero, pero le vamos a cobrar más. Porque su riesgo país es alto. Y esta calificadora va en ese sentido también, esta última calificación que se ha hecho. Hay muchas, ¿no? Pero son referentes internacionales importantes que hay que tener en cuenta, ¿ya? Y esto lo digo, no con el ánimo de criticar, así por criticar, pero es que cuando las cosas se dejan de hacer, o se hacen mal, cuando el sentido fiscalista del Estado, solo para recaudar y salvar los muebles del mes, aquí hay que tomar decisiones. Nosotros le presentamos al presidente de la República unas alternativas a este, perdón que lo diga, es mi opinión, mamotreto de medida. Porque, le digo mamotreto porque no va a arreglar la situación del cual. Un mamotreto es algo incierto. Porque debe ser algo rescatable, algo positivo. Ya vamos a hablar de lo positivo también, porque yo sí creo que hay cosas positivas. De la ley de fomento productivo, por ejemplo, darle crédito a la pequeña y mediana industria, que ya se lo venía haciendo. No es una cuestión. En este mismo gobierno ya se lo venía haciendo. Con Ban Ecuador ya se lo venía haciendo. O sea, no estamos despertando algo nuevo cuando ya se viene haciendo esto anteriormente. Ahora, Jaime, y luego voy con John. Jaime, ¿qué significa para Ecuador que el Fish Group haya calificado con B- la escala crediticia para la deuda de largo plazo? Eso le digo, pues, que eso aumenta el riesgo país. Y se hace más difícil contratar créditos a nivel internacional. Yo creo que a este gobierno le está haciendo durísimo contratar créditos. ¿A dónde va? Exactamente lo que acaba de decir yo. Estoy totalmente de acuerdo. Me encanta estar de acuerdo con los invitados suyos, porque generalmente no estoy. Porque efectivamente eso es. Esto le estamos dando un mensaje a los multilaterales para que nos presten 1.000 millones, 2.000 millones como máximo, y nos digan 0 subsidios de gasolina. Pero ¿hacia dónde vamos? Esa es la cuestión. Vamos a una reducción del salario no solo real, sino nominal. Hacia allá vamos. O sea, bajar lo que los otros economistas liberales hablan, viva la competitividad con bajos salarios. Esta economía se va a volver una economía de bajos salarios. No le importa la demanda agregada. Tanto es así que no le importa la demanda agregada, que sigue bajando, porque el gasto público, a medida que se siga bajando, ¿ya? En 4 años, si quieren bajar el gasto público, dicen 1.000 millones, que creo que es imposible, ¿ya? Si llegan a 500 este año neto, de ahorro neto, será una maravilla. Le digo en serio. Porque estas cosas, estas medidas no apuntan a tener más ingresos. Le dijimos al presidente de la República, tope a los grupos, sí, tope a los grupos económicos de este país. Ellos tienen dinero, ellos sacan 30.000 millones de dólares de este país, la riqueza de este país se va afuera. ¿Cómo se hace eso? Al quintil más rico de la población le impongo un 2% o 3% más de impuesto a la renta. Que eso para una persona de altos ingresos o las grandes empresas no representa nada, pero soluciono por vía fiscal recaudatoria. ¿Qué en su momento el presidente Moreno? Dijo que eran interesantes las medidas, eran interesantes, ¿no? Debatimos con los economistas liberales, que nosotros llamamos neoliberales, ¿no? Hubo un debate, nos recibió a nosotros también,
a nuestro grupo nos recibió y oyó lo que decíamos. Tiene que subir los aranceles de 300 y pico de partidas. El ministro Carlos de la Torre estaba a punto de tomar la medida y el presidente no le dejó. Eso le daba un respiro fiscal importante. Si yo combino, incluso nosotros dijimos, baje el IVA. Imagínense, baje el IVA. Baje el IVA. Para que dinamice la demanda interna, porque nuestra economía, ya lo voy a comentar más tardecito, estamos en deflación, Diego. Y un dato que me parece preocupante, que me gustaría conversar con John acá, es la capacidad instalada de las industrias en el Ecuador ha ido cayendo. Casi llega al 55%. ¿Sabe lo que significa eso? Que nadie va a poder, invertir en este país, porque la capacidad que ya tenemos de las inversiones no se utilizan por falta de demanda. Le escucho al doctor Gallegos y aprendo de economía, pero también me lleno de viva preocupación. John, ¿qué quiere decir este organismo cuando manifiesta que hay constante deterioro de nuestras cifras económicas, incluyen en ellas la creciente deuda pública con sus intereses? Pregunto, ¿considera que las medidas del gobierno ecuatoriano están dirigidas a contener esta situación, John? A ver. En teoría, Y pongamos un poco más positivos, si es que es posible. Bueno, en teoría se dice que sí. O sea, se dice que, eliminamos el techo del 40% de la deuda respecto al PIB, pero porque vamos a hacer un ajuste fiscal y a largo plazo vamos otra vez a alcanzar el equilibrio. Es lo que dice al menos la ley de fomento productivo. Pero en los hechos es complicado pensar que a corto plazo al menos vaya a existir una reducción de deuda, peor aún con estas medidas que más parecen, repito, un anuncio a los multilaterales para adquirir más deuda. Entonces, al menos yo no lo vería así y quiero aprovechar que se hace mención porque algo más menciona la calificadora de riesgo y menciona justamente que hay problemas en cuanto a crecimiento económico. Y esto me parece muy interesante, son las dos variables las que ellos manejan para dar su calificación de riesgo. Problemas de deuda y problemas de crecimiento económico, lo cual es bien raro tomando en cuenta que el Banco Central del Ecuador anunció primero un crecimiento del 3% del PIB y después lo ajustó y se bajó a 2,4% del PIB, pero supuestamente había crecimiento. Es decir, las cifras del gobierno que ha estado tratando de presentar son de que tenemos una economía que ya está estable, que al menos está creciendo, que se está recuperando. Eso es lo que al menos se dijo. Y de hecho yo hace unas semanas estuve en un foro junto con Verónica Artola, gerente del Banco Central, y se dijo eso mismo. Presentaron las cifras de crecimiento de la economía. Y entonces la pregunta aquí que yo me hago es, ¿cómo es posible que el Banco Central esté hablando de crecimiento de la economía y resulta después que las calificadoras de riesgo empiezan a decir hay dudas sobre el crecimiento mismo? Incluso las expectativas de crecimiento para 2018 y 2019 son bajas de esta calificadora de riesgo. Casi no nos dan ni 1%. Ni 1%. Entonces, hay que ser claros. El Ecuador en estos momentos sigue en crisis. Y en una crisis que ya va durando varios años, veamos por ejemplo del total de ingreso que tiene la economía, cuánto le toca a cada persona. Desde el 2014 ese dato no crece. Ahora, John, entre la situación anterior y la actual situación, ¿no hay alguna mejoría? ¿Algo? No, claro que hay cosas interesantes como la investigación y la develación de la corrupción. Eso creo que hay que mencionar que es bastante aceptable y positivo. Otra cosa que yo diría que es interesante es, por lo menos, al menos en palabra, el primer intento que hizo el presidente Moreno de unas medidas más progresistas. Recordemos que en el 2017, en octubre, ya se planteó un primer paquete de medidas. Y ese primer paquete de medidas era muy distinto a lo que se mandó ahora en la ley de fomento productivo. Ahí se daba bastante énfasis a la pequeña y mediana empresa. Algo que a mí me parecía, si bien es cierto, con sus reparos, pero algo interesante. Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer mención? Parece que al inicio del gobierno de Moreno, si bien se dejó la economía en piloto automático, todavía había disputa interna por definir la política económica. Entonces, era una disputa interna en donde en octubre de 2017, cuando se hace este anuncio, parece que empezó a ganar en cierta medida el lado progresista, el lado que estaba más, al menos en favor de las pequeñas y medianas empresas. Pero en abril, cuando se da el nuevo anuncio y después ya con la ley, se ve que ese camino que era interesante, había un potencial de hacer algo, se perdió. Directamente se perdió. Y hoy estamos viendo, a mi criterio, la continuidad de lo que ya hizo Correa, al menos en términos económicos. ¿Por qué? Porque recordemos que el correísmo en el 2015 ya hizo una remisión.
Y de hecho, si me permiten citar unos pocos datos. En el 2015, la remisión correísta ya había perdonado algo así como, bueno, más o menos más de 100 millones a Andes Petroleum, había perdonado en la remisión más de 94 millones a Banco Pichincha, había perdonado al Banco de Guayaquil, había perdonado casi 97 millones a Claro. ¿Qué significa esto de perdonar? Sí, o sea, es básicamente, estos grupos económicos tienen deudas con el SRI, por ejemplo, y de esa deuda surgen multas de intereses. Entonces lo que se perdona son multas e intereses, pero son multas e intereses que llegan a montos millonarios. Entonces, esas multas e intereses que se perdonaron en el 2015 también se van a perdonar ahora, pero ahora a otros grupos. Por ejemplo, se perdona 200 millones a Andes Petroleum de nuevo. Se perdonan más de casi 80 millones a igual empresas petroleras como Agip, Repsol, hasta la exportadora Novoa. Entonces, si bien es cierto en lo político, hay diferencias claras y hay un poco más de espacio, en lo económico parece que está ganando la línea que ya se ganó al correísmo en los últimos meses de su gobierno. Grupos económicos imponiendo ciertas agendas, imponiendo cierto plan económico y ganándose millonarios perdones a cambio de darle liquidez de corto plazo al gobierno. El gobierno ahorita planea 600 millones. Entonces, por eso digo, había algo muy interesante. Había, y de hecho creo que aún hay. Aún debe haber gente dentro del gobierno que debe estar disputando ese plan económico. Pero parece que están perdiendo. ¿Esto explicaría la salida de Augusto Barrera? Pregunto. Evidentemente. Yo creo que sí. ¿No? No vemos ya gente, lo que se llamaba progresista, de lo que era de Alianza País dentro de la estructura ministerial. Vamos a hacer una pausa y regreso con un par de preguntas adicionales. Gracias, John. Gracias, Jaime. Envíenos sus comentarios a través de las redes sociales. En Facebook, @Buenos Días con Diego Oquendo. En Twitter, @Diego Oquendo. Inicio de espacio publicitario. La nueva Volkswagen Amarok, la única 4x4 con 4Motion, más motor biturbo, más bloqueo electrónico del diferencial, con mayor capacidad de arrastre y mayor capacidad de carga, más espaciosa, más cómoda, más características que hacen de la nueva Amarok la mejor de su categoría. Encuentra la inversión 4x2 desde $36,990 y 4x4 desde $41,990 hasta agotar stock. Escuche la entrevista completa junto a Carla Heredia este martes 28 de agosto en Desde Mi Visión. Carla, ¿no has contemplado nunca asumir un cargo político? Pues No irás a decir que no, porque cuando uno dice no, ¡pa! en el 2019 me voy a lanzar a algo. Para empezar, yo... Pero no descartas. No descarto, pero en este momento de mi vida, en la única lista que me van a ver es en la de mi graduación. Suscríbete en YouTube, Michelle Oquendo Sánchez. Es gratis. Mira, comenta, pon me gusta y comparte, comparte y comparte. Cada 15 días un nuevo capítulo. Recuerde, este martes 28 de agosto, Carla Heredia en Desde Mi Visión. Ahora soy youtuber. Perdí mi saco del uniforme en el colegio. ¿Otra vez lo perdiste? Personaliza los uniformes de tus hijos en Haz bordados y diseños y evita pérdidas. El bordado resiste todo tipo de lavado, secado y planchado. No se destiñe y es estéticamente visible o discreto según se requiera. Ofrecemos durabilidad garantizada y, lo más importante, entrega inmediata. Encuéntranos en el Centro Comercial El Bosque, planta alta, puerta 7. Mami, ¿ves que bordado no se pierde? Fin de espacio publicitario. Buenos días, usted escucha Radiovisión. Retomamos el diálogo con el señor economista John Cajas y el señor doctor Jaime Gallegos del tema incertidumbre en nuestra economía. Jaime, ¿está de acuerdo con el cálculo de Fish Group que manifiesta que las necesidades financieras este año son de 11.700 millones de dólares? Le pregunto en qué porcentaje ayudarían a cubrir tales necesidades las medidas tomadas por el presidente Moreno. Sí, bueno, como lo dijimos anteriormente, ¿no? Si hacemos un cálculo real, el ahorro real llega a 500 millones.
O sea, evito gastar ese dinero este año. 500 millones. No hay de dónde más. Y si uno ve, sumando la eliminación de los ministerios... Porque se habla de sumando 1.000 millones. Ya. No, Diego, incluso las mismas cifras del gobierno se contradicen en ese sentido. No llegamos a 500, ¿no? Ayer debatía con un economista liberal en una radio y en eso nos poníamos de acuerdo. No llegan a 500 millones. Eso no resiste el menor análisis serio. Si hay un análisis serio, se llega a los 500 millones. Porque han dado cifras. Ahí están las cifras. Si sumando lo que anunciaron incluso, no llegamos de ahorro a los 500 millones. Se necesita endeudamiento. El Fondo Monetario le va a dar el endeudamiento. 1.000 millones, 2.000 millones. Pero ¿y cómo cubrimos lo otro? ¿Cómo cubrimos lo otro? Hay que tomar medidas como, por ejemplo, subir los aranceles. Mire la guerra comercial que está entre Estados Unidos y China. Mire, los techos OMC, ni siquiera llegamos a los techos OMC. Podíamos llegar a los techos OMC y no pasa nada. No, porque hay que cubrir los acuerdos OMC. Bueno, lleguemos allá, pues. Recaudemos a través de las importaciones. Pero desgraciadamente, los grandes grupos de presión importadores de este país, que representan muchos de estos grupos que desexoneran también las multas y recargos del impuesto a la renta, ahí están. Entonces, hay que tocar a los grupos económicos. El presidente no los quiere tocar. Son intocables en este gobierno. Hay que hacerlo. Porque si no, esos 10.000 millones... En el anterior gobierno, pues, Jaime. Pero eso... Igualmente intocables. Exactamente, pero si no... Una especie de legado. Mire, nosotros pensamos que, por ejemplo, se perdió una oportunidad de oro de 10 años de haber construido otra economía. Y somos críticos del gobierno de Correa. ¿En qué sentido? Que podíamos... La riqueza que se redistribuyó, porque también es cierto, se distribuyó la riqueza, pero del petróleo, cuando nos sacamos la lotería con el petróleo. Aplaudamos eso hay que aplaudir. Pero no se tocaron a los grupos económicos. Porque, Jaime, se les bajó el impuesto a la renta. Se les hizo exoneración de impuestos. ¿Ya? O sea, son tan poderosos los grupos económicos que ni Correa pudo contra los grupos económicos. Y si me permite, con todo comedimiento, pero usted ha sido más bien defensor de las políticas de Correa, Jaime. Pero Diego, es que cuando estamos de acuerdo en políticas keynesianas, que aplaudimos que el gasto público se expanda, que se haga inversión, Diego, nunca se ha hecho inversión pública en este país. Tanto es así que hay, muchos analistas dicen, nos hemos pasado, por ejemplo, en la seguridad energética, que hemos hecho demasiada inversión en las eléctricas, que ahora hasta nos sobra energía y que podemos exportar. El presidente Moreno ha dicho, sí, ahora vamos a utilizar esa capacidad para exportar. ¿Y tenemos quienes compren esa energía? Sí, en América Latina sí. Podemos mandar hasta Argentina la electricidad. Mire, voy a hacer una confidencia, ¿no es cierto? Tenemos la mina de oro más grande del mundo, de cobre, la más grande del mundo, Diego. Los chilenos hicieron la inversión de la exploración. Invirtieron Codelco, de Chile, 150 millones más o menos, de lo que yo sé la cifra. Puede estar equivocado, pero poquito más, poquito menos. Ya está explorada la mina. Se necesita 10.000 millones para empezar a operar esa mina. 5.000 pone Chile. El gobierno de Chile. La estatal Codelco de Chile. ¿Ya? Ecuador ponga 5.000. Pero si no tenemos ni para pagar sueldos y salarios, podemos hacerlo. Pero podría haber alguna alternativa para esos 5.000 millones. 5.000 millones. Cobro los 4.000 millones que hay de deudas y puedo utilizar eso para tener dinero a largo plazo. Si es que voy por el modelo extractivista que usted sabe, Diego, que como ecologista que soy, me dolería mucho que este país se convierta en un país del extractivismo puro y duro. Caramba, se me quedan preguntas, comentario final, John. Se me quedan un par de preguntas, pero el tiempo ya no me da. Ya. Bueno, algunas cosas, ¿no? Aclarar primero que aquí es donde tal vez voy a disentir un poco, y es que yo no soy muy partidario meramente de las políticas así llamadas keynesianas. Y creo yo que es necesario hacer un llamado muy importante. O sea, la situación que vive el Ecuador ahorita parece una telenovela casi, donde nos están haciendo a cuentagotas ciertas medidas, ¿no? O sea, poco a poco nos están diciendo, pasa esto, pasa lo otro, pasa aquello, espera el siguiente episodio. Incluso el anuncio de Moreno... Una telenovela. Claro, incluso el anuncio de Moreno se hizo en un ambiente bien de marketing, por decirlo, ¿no? O sea, bien de marketing.
Pero hay cosas que se deben hacer ya. Y yo creo que no todo gasto público es admisible. Hay este enfoque del multiplicador keynesiano del gasto y que si uno gasta en la economía esto entra y fluye, pero yo creo que hay que ser un poco cuidadosos. Yo creo que si, por ejemplo, el gobierno tomara una medida muy directa, muy franca, de que ningún funcionario público gane más de $3,000 al mes, en este país que $3,000 al mes es casi el doble de lo que se ganara si es que cogiéramos todo lo que Ecuador produce y distribuimos por igual a los asalariados. Si nadie gana más de 3,000 al mes, sector público se podrían ahorrar al año más o menos $1,000 millones. Solamente con esa medida, solo con eso. ¿Por qué? Porque resulta ser que tenemos un grupo de funcionarios que están ganando como promedio más de $50,000 al año. Más de $50,000 al año. Entonces, si yo pusiera esa medida, tuviera la posibilidad de decir, ok, se reducen los salarios de los sectores de más alto ingreso dentro del gobierno, dentro del Estado en general, y yo utilizar ese mismo dinero para inversión pública, por ejemplo, terminar las hidroeléctricas, yo creo que ahí tendríamos una medida en donde, sin tener que hacer ni peticiones de deuda externa ni más, sino recomponiendo el gasto, podría generar mayores efectos sobre la economía. Perdón, Diego, una cosita muy puntual. Por favor, no me demoro ni 30 segundos. Por favor. Las medidas, esta exoneración es terrible, porque eso es un incentivo perverso. Ya lo hizo Correa, lo vuelve a hacer Moreno. Es un incentivo perverso. A nosotros no nos perdonan, nos mandan a la cárcel si es posible si no pagamos los impuestos. Y a estos les perdonan siempre. Lo ha dicho Abelardo Pachano, ¿no es cierto? Sí. Gran economista. Buen amigo. Lo ha dicho, esto es un incentivo perverso. Eso no se puede hacer en la economía. Además no es ético, ¿no? Lo que va a pasar con la ley de fomento, que de aquí a 15 años nos atamos que las nuevas inversiones no paguen impuestos. ¿Sabe lo que significa eso? Una reducción del Estado a largo plazo terrible. Y el Estado nos estamos comprometiendo a 15 años, pero echa la ley y echa la trampa, porque hay que echarle ojito, y eso es lo que quería decir, a los reglamentos. No vaya a ser que yo soy un empresario que ahora liquido mi empresa, cambio de nombre, es nueva inversión. Bueno, de hecho no hace falta, porque en la ley dice que simplemente es nueva inversión toda aquella inversión nueva de expansión que se haga después de la ley. O sea, ni siquiera hace falta. Ojo a ese tema. Queda plantearse y me quedan preguntas. Este año el gobierno recibió préstamos de mercados financieros internacionales de fuentes bilaterales y multilaterales por más de 4,000 millones. Y sin embargo, ha tenido que usar los bolsillos de liquidez de las entidades del sector público y otras fuentes adicionales. A pesar de todo eso, necesitamos otros 5.8 millones para cerrar la brecha financiera en lo que queda del 2018. Tenemos que hacernos a la idea de que vendrán más medidas de ajuste y una manera de ingobernabilidad. Eso queda planteado. Por supuesto que sí. Gracias, Jaime, gracias, John. Muy bien. Thaís, espero que también Thaís haya aprendido economía, aunque se fue. Muy buenos días. Hemos